Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bueno, voy a estar compartiendo con ustedes el capítulo 2 de Hebreos. En la semana pasada dimos inicio al estudio sistemático de la carta a los Hebreos, por lo cual les quiero invitar entonces que podamos abrir juntos nuestras Biblias allí en la carta a los Hebreos y vamos a estar compartiendo el capítulo 2. Así, si tiene su Biblia, le invito, me acompañe y podamos estar leyendo juntos Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel cuya por causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quiero invitarle para orar. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras, pidiendo en esta hora que nos dé, Señor, la gracia de la revelación, de la sabiduría y del entendimiento para poder comunicar tu palabra y hablar de una manera sencilla, a fin de que el mensaje sea claro, comprensible a todo tu pueblo, por lo cual te pedimos esto por medio del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, este pasaje de la Biblia da para compartir un buen rato, lo cual tal vez hoy no podamos hacerlo dado al tiempo que transcurrió ya de la reunión y el tiempo que resta de la misma. Pero sí quiero recomendarles que puedan oír el mensaje que se compartió el día domingo en tu presencia y plenitud de gozo, porque ahí hablamos específicamente sobre el capítulo 2, verso 9, en cuanto a estuvimos desarrollando el pasaje ese del capítulo 2, verso 9, y el por qué es tan valorada la presencia de Dios, ¿no? Siendo que la presencia de Dios, por su omnipresencia, Él se encuentra en todos lados, y sin embargo, aunque se encuentra en todos lados, cada hombre que tuvo experiencia y la gracia de ser tocado por esa presencia, no pudo hacer otra cosa que confesar cuán buena es la presencia del Señor. Bueno, ahí nos explayamos un poco más y, como les digo, este capítulo nos da para hablar mucho, pero hoy quisiera concentrarme en la primera parte, ¿no? En esto, en lo cual dice, como en el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Claramente el autor de la carta a los Hebreos está hablando de la predicación del Evangelio, la buena noticia, esa palabra que comenzó a ser anunciada por el Señor Jesucristo, confirmada en todos aquellos que la oyeron y que luego siguió siendo proclamada por los discípulos del Señor Jesucristo, siendo el apóstol Pedro el que fue el protagonista del primer discurso dado por uno de los discípulos del Señor Jesucristo, en lo cual vimos un gran número de conversiones a causa de esa predicación. Pero ¿a qué se refiere el autor de la carta a los Hebreos? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cuál es esa palabra dicha por medio de los ángeles? Bueno, en eso es en lo que quisiera que pudiéramos concentrarnos. Para que podamos entender esta palabra, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 19. Nos habla acerca del propósito de la ley. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Cuando nosotros hablamos de la ley, siempre nos queda la figura de Moisés hablando cara a cara con Dios. Pero a Dios jamás nadie le ha visto. Entonces, ¿con quién fue el encuentro que tuvo Moisés? La Biblia dice que fue ordenada por medio de los ángeles, a través de un mediador, el cual fue Moisés. Vamos a ir a Hechos capítulo 7, verso 38. Hechos capítulo 7, verso 38.
para los que están siguiendo la grabación o están mirando este video, lo voy a estar compartiendo aquí en cámara para que podamos entonces leer juntos, dado que por ahí carece, no tiene una Biblia. Si no tiene una Biblia, le recomiendo que pueda conseguir una. Hechos capítulo 7, verso 38 dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió la palabra de vida que darnos. ¿Por qué a Dios nadie le ha visto? Porque Dios es espíritu. Para poder hablar Dios necesitaría de un cuerpo y necesitaría, para que pudiera escucharse, de las cuerdas vocales o a una caja o un aparato que emitiera una resonancia, lo que implica que tenía que haber un cuerpo. Por eso es que Moisés hablaba con el ángel de Dios, que es por quien vino la ley. Vamos a leer un verso más en este mismo capítulo, allí en el verso 53. De manera que si está siguiendo, dice: vosotros que recibisteis, lo voy a resaltar, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces, claramente, el autor de los Hebreos, o de la carta a los Hebreos, ¿de qué estaba hablando? De la ley. La ley que vino por disposición de los ángeles, por medio de un mediador, Moisés, que era con quien Moisés hablaba en el monte Sinaí, con el ángel de Jehová. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué significa descuidar una salvación tan grande? Hacer oídos olvidadizos. Cuando uno recibe una gracia o recibe un regalo tan preciado y lo deja descuidado, fácilmente lo va a extraviar, fácilmente lo va a perder, lo va a olvidar, dejar de tener en vista. Eso significa descuidar, olvidar, dejar de tener en vista, haberlo perdido, no haberlo valorado. Todo eso es lo que justamente está diciendo aquí el autor de la carta a los Hebreos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, ¿de qué está hablando? No de que yo tengo que cuidar la salvación, sino que al momento de oír la palabra del Evangelio, la cual fue anunciada primeramente por el Señor y le fue confirmada por todos los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que habla? Que no hay otro medio por el cual el hombre pueda ser salvo. Dios le ha placido salvar a la humanidad por medio de la predicación del Evangelio. Así que si al momento de oír la palabra verdadera del Evangelio de nuestra salvación, nos descuidamos, no le damos el valor, la perdemos de vista, nos olvidamos de ello, entonces cuando llegue el día en el que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, no va a haber argumento con el cual nosotros podamos presentarnos delante de Dios y ser hallados como justos. Porque ¿cuál es el argumento o cuál es el testimonio que nosotros tenemos la vida eterna? En que la vida está en el Hijo y el que tiene al Hijo tiene la vida. Es más, cuando leemos en Efesios capítulo 1, verso 13, ¿qué es lo que nos dice el autor de la carta a los Efesios, que es el apóstol Pablo? Dice, habiendo oído la palabra verdadera del Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído,
habiendo oído y habiendo creído. Una persona que cree es una persona que aplica el corazón a lo que está oyendo. O sea, yo no puedo creer en aquello en lo que no apliqué mi corazón, no estuve atento. En aquello de que vio como cuando hay personas que de repente le estamos hablando y hoy es muy común eso, están contestando mensajes en el celular y no sabemos si nos está atendiendo, no nos está atendiendo. Porque por ahí oye, pero no aplica el corazón. ¿Cómo nosotros entendemos que aplica el corazón a lo que le estamos hablando? Cuando nos mira atentamente, cuando todo lo que está haciendo pasa a un segundo plano, ya no atiende más teléfono, ya no se distrae mirando hacia otro lado, sino que toda la atención está puesta en nosotros. Ahí nosotros entendemos la vida práctica, en la vida cotidiana, que está aplicando el corazón a aquellas cosas que nosotros le estamos hablando. Pero por el contrario, si una persona le estamos hablando y está atendiendo la conversación de otro, o está atendiendo mensajes, respondiendo, nosotros fácilmente ahí podemos discernir, entender que le estamos hablando, pero nuestras palabras no son tan importantes, sino que fueron descuidadas, perdidas de vista, olvidadas fácilmente, no tenidas en cuenta, siendo de poco valor. Entonces, eso es lo que está hablando, no que yo tengo que cuidar la salvación, sino que cuando recibo la palabra verdadera, el evangelio de la salvación, y no aplico el corazón, entonces ahí ¿qué pasa? Recibo la palabra, pero fácilmente es llevada por las aves del cielo. Es como cuando el Señor Jesús habló en la parábola del sembrador, que parte de la semilla cayó al costado del camino. Entonces, ¿qué sucedió? Las aves del cielo se las llevaron. Quedó fuera, no estaba en el buen terreno. ¿Cuál es el buen terreno? El corazón. Por eso dice, ¿quién es el que da fruto? El que habiendo oído y habiendo creído, ese es el que tiene la buena tierra. ¿Por qué? Porque aplicó el corazón a aquello que recibió, lo creyó en su corazón, lo confesó, y ahí es cuando comienza a dar fruto. Entonces, no va a haber con qué nosotros podamos justificarnos delante de Dios si no es por medio del evangelio de nuestra salvación. Por eso dice, habiendo oído la palabra verdadera, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellado, Efesios 1:13, con el Espíritu Santo hasta el día de la redención completa. Hasta el día en que, habiendo sido juzgados, recibamos la recompensa, que es la corona de la vida eterna. Porque hoy tenemos la esperanza de la vida eterna, fundamentados en la palabra verdadera del Evangelio que se predica, que es testificada juntamente, Dios testifica con la palabra, haciendo señales, prodigios y maravillas. Entonces nosotros podemos ver si la ley fue firme, que es la palabra dada por medio de los ángeles, de tal manera que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Nosotros tenemos toda la historia de la nación de Israel, que es a quien Dios le encomendó la ley, como cuando ellos en desobediencia a la ley recibían la justa retribución, que eran los juicios de Dios. Y como en obediencia a la ley de Dios, como ellos recibían la gracia divina, manifestando Dios su compromiso con su palabra. Entonces, ese mensaje del cual habla Gálatas, ¿no? Y lo hemos leído, dice que es el mensaje que fue anunciado hasta que viniese la simiente verdadera a quien Dios había hecho la promesa. ¿Quién era la simiente verdadera? Jesucristo. ¿Cuál fue la promesa? Que iba a llevar muchos hijos a la gloria. Por eso dice, lo hiciste, verso 7, un poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre todas tus obras. Todo lo sujetaste bajo sus pies, por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía nos vemos que todas las cosas le sean sujetas.
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar, y aquí detengámonos, muchos hijos a la gloria. Esta era la promesa que Dios había dado a la simiente. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Nuestro tiempo ya está finalizando, en el cual estamos compartiendo. Pero quiero dejar en este último minuto la invitación a que nos acompañe, ya sea por este canal. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,